Ok, ¿cuál es tu apodo? Se me olvidó. Juamas. Juamas. Aunque se va a hacer muy raro, pero bueno. Sí, a ver. Hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? En esta ocasión les tengo un personaje muy importante que básicamente, ya saben, mis inspiraciones para la radio es básicamente en caso, pero mi inspiración para hablar de biología y de estos temas de paleo es la persona que está aquí junto a ustedes hoy, que es Sergio González Mora, también conocido como Briozoa. Hola, mucho gusto, Juanmas, por recibirme y con tan emotivas palabras que yo no tenía idea, pero bueno, me siento contento, halagado de escuchar eso, no sé, me emociona mucho y yo feliz de estar aquí y compartir con ustedes. Sí, eso quizá no te lo había dicho así como de uno a uno, pero sí, el curso de fanerozoica, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, marcó mucho de mi carrera y creo que me encaminó hacia donde estoy hoy en día, y quiero compartirles hoy esta emoción con ustedes, a ver si lo logramos. Entonces, con Sergio le puse un challenge que es como explicar fanerozoica, que es este curso. Ya vamos a ir con las palabras, pero explicar fanerozoica en menos de una hora. Pero antes de eso, pues vamos para que te conozcan un poco. Sergio, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, mi nombre real es Sergio González Mora. Soy biólogo, un biólogo muy extraño porque siempre me han gustado otras cosas además de la biología, particularmente la matemática, la física, los sistemas complejos, la filosofía e historia de la biología. Y pues fue esos intereses lo que me llevaron a la paleobiología, donde pude juntar todas mis pasiones, las pude reunir, donde descubrí muchísimas cosas, y particularmente fue cuando encontré un grupo de organismos muy bonitos que se llaman briozoos. Por lo tanto, desde entonces hice mi tesis de licenciatura en briozoos, mi maestría en briozoos, y actualmente estoy por finalizar mi doctorado también en briozoos fósiles de México. Otra cosita que podría decir es que me gusta muchísimo platicar de ciencia, es una de mis inclinaciones, por ello yo siempre feliz de dar cursos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde pues he tenido montones de alumnos que me ponen muy contento siempre escucharlos y saber de sus carreras, de lo que están haciendo, de las muchas personas que he echado a perder y que terminan en estas áreas, y pues yo aquí contento de compartir con ustedes. Sí, nos encaminas por el camino del mal, porque yo estaba así por la vida, sé que quería evolución, pero no sé, y luego tomo este curso de fanerozoica y quedé así como no, el Cámbrico, acá me tengo que quedar. Y una de las cosas que recuerdo mucho de las clases es que abiertamente declarabas tu pasión por las matemáticas, y eso es algo que no lo vi casi ningún profesor, porque bueno, los que dan matemáticas como matemáticas para biólogos siempre es como, bueno, vamos a darle esto a estas personas que no entienden, y los de física también estaban como en otro rollo, y los que son de biología nunca dicen amo las matemáticas, como a salir del closet de las matemáticas, y eso me gustaba mucho de cómo daba las clases, y aprendí también a apreciar las matemáticas, ¿no? En la belleza de los fósiles y demás cosas. Y me interesa cómo fue que llegaste desde tantos puntos a caer sobre la paleo. Es algo que me gusta de la paleo, que es como una intersección de muchas áreas. Y primera definición, porque dijiste varias cosas. La primera es que, bueno, le hemos mencionado un poco, pero así en 2 oraciones, la diferencia entre paleobiología y paleontología, ¿cuál es? Así en breve. Es una pregunta fuerte como para decirla así. Yo la diferencio de una forma histórica. Primeramente, antes, cuando no hablábamos de evolución como tal o métodos estadísticos, matemáticos que hablaran de cambios poblacionales a través del registro fósil, y solo describíamos y hacíamos cosas de estratigrafía, dar edades a las rocas con los fósiles, escribirlos, ponerles nombres, armar nuestros dinosaurios, eso yo lo consideraba como paleontología tradicional. Y paleobiología la considero a partir de que aparece
aparecen todos los métodos estadísticos que nos ayudan a entender la historia de la vida en la Tierra en un contexto de filogenias, de relaciones de parentesco. Es como empezar a usar la paleobiología como una herramienta más o como un componente más de la teoría evolutiva. Yo así lo veo. Sí, me gusta mucho esa definición porque... Y también lo que decís de la parte estadística, creo que nunca lo había definido así, pero Raup, que bueno, tú lo conoces, pero lo podemos definir como un paleontólogo. Básicamente tenía muchos intereses, pero lo que él decía es que hay un montón de fósiles, hay un montón de datos allá afuera, pero no hay nadie que esté recopilando esos datos y haciendo ciencia con eso. Entonces Raup tuvo una fuerte influencia en traer las matemáticas a la paleo. Bueno, eso es una pregunta fuerte, como tú dices, pero solamente para quitarla del panorama, para diferenciar paleontología, que es la palabra que es familiar para la mayoría, creo, y paleobiología, que quizá para los que no están en el mundo de la biología y de la paleo suena como ¿qué será paleobiología? Pero bueno, básicamente como el enfoque y eso de la parte estadística me gusta mucho como definición. Luego la otra palabra que es muy importante, briozoos. ¿Por qué son tan geniales los briozoos? ¿Por qué te llamaron la atención? En lugar de, no sé, corales u otra cosa. Pues uno, porque son organismos bilaterales, es decir, como nosotros, que tienen un lado derecho, un lado izquierdo, y por una característica, es que son coloniales, son animales bilaterales, así como nosotros, que son coloniales, y además de ser coloniales, y son coloniales que se forman a partir de clones y clones. A pesar de que son clones y clones, cada individuo puede tener diferente morfología y diferentes funciones entre la colonia. Hay unos que se dedican solo a alimentarse, otros se dedican a la defensa de la colonia, otros se dedican a la reproducción. Y entonces para mí me genera un montón de problemas súper interesantes. Decir cómo emergen estos niveles de organización por encima del individuo, ¿no? Y que tú dices, ¿es un individuo o es una colonia? Porque al fin de cuentas siguen siendo el mismo genoma en todos los individuos de la colonia en sí. Entonces es un problema que a mí siempre me ha llamado la atención, que te digo, engloba uno de mis temas que me gusta muchísimo, que es la complejidad. Y yo creo que eso es una de las preguntas que me atrapó, y actualmente en mi doctorado estoy resolviendo algunas de estas preguntas que a lo mejor más adelante ya te platicaré. Uh-huh. Sí, vamos poco a poco. Nada más quería como traer esa emoción de que nos cuentes de tu animal de estudio, porque creo que los biólogos siempre tenemos como un grupo predilecto, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro challenge, que es básicamente contarles toda la historia de la Tierra en unos 40 minutos básicamente, porque ya llevamos un rato hablando. ¿En dónde quieres empezar, Sergio? ¿Desde el origen de la Luna o más adelante vamos con el Fanerozoico? Mira, es que siento que si iniciamos desde muy, muy, muy temprano, desde el origen del universo, no vamos a acabar nunca y nos podemos quedar perdidos por ahí. Yo creo que podemos hablar a partir de donde tenemos evidencia fuerte, como es el registro fósil. Yo creo que son nuestras líneas como principales, ¿no? ¿Estamos hablando de estromatolitos? Podríamos hablar de los estromatolitos, que son una de nuestras primeras evidencias de vida, que los estromatolitos, si bien como bien muchas de la audiencia supongo que conocerá, son conjuntos bacterianos que van formando estructuras de carbonato de calcio o de otros elementos de manera estratificada, ¿no? O sea, son como colonias bacterianas que dejan un esqueleto de su colonia, por así decirlo en analogía. Y estas estructuras es impresionante, porque uno normalmente pensaría de que pues las evidencias más antiguas serían cosas unicelulares y demás, y no, son cosas coloniales, cosas fotosintéticas, y entonces es una maravilla, ¿no? Saber que hace 3.500 millones de años tenemos evidencias de esto. Y eso también te habla que pues antes ya tuvo que haber toda una evolución por ahí que está... el registro fósil no nos permite acercarnos más allá, pero empezamos rudo con estromatolitos.
Está sintonizando a la biozona. Después de los estromatolitos, ¿qué sucedió? Pues vienen muchísimos cambios físico-químicos, digamos, de las condiciones de la atmósfera, sobre todo por la aparición de estos seres vivos fotosintéticos. ¿Por qué? Pues uno de los resultados, digamos, de su metabolismo, pues es el oxígeno. Empieza a haber circulación de oxígeno a nivel en el océano, donde, por ejemplo, algunas evidencias podrían ser las famosas líneas de hierro bandeado, estructuras de hierro bandeado, que son el resultado de procesos de oxidación, de que el hierro estuvo expuesto a oxígeno en ciertos periodos del tiempo, ¿no? Geológico, y lo cual es maravilloso, ¿no? Porque podemos empezar a partir de estos fósiles. Si te fijas, no solo decimos, hace 3500 había bacterias y había tal cosa, sino que además decimos que había oxígeno, que ese oxígeno estaba cambiando las condiciones del ambiente terrestre, y ahí estamos empezando a construir una historia. Ahí empieza como nuestra historia. Y el hierro bandeado es muy importante porque cambia totalmente la atmósfera de la Tierra, y además podría decir que la mayoría del hierro que usamos hoy en día viene de este periodo. Esa respuesta no la tengo. Es un hecho que la atmósfera cambió después de esto, que se dieron condiciones diferentes en el ambiente, y que la vida tomó un camino, tomó varios caminos, ¿no? A partir de esto, porque luego como que siempre nos vamos luego por una línea de la historia de la vida, pero en realidad es que son muchísimas, ¿no? Sí, básicamente cuando estamos hablando de Fanerozoica es como, bueno, vamos a terminar en humanos, pero en realidad cada rama fue como hacia un lado, ¿no? Sigue la evolución, siguen los estromatolitos, pero nosotros nos enfocamos como en la otra rama, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos estromatolitos, ya tenemos oxígeno, ya se oxida, hierro bandeado. ¿Qué sucede después? Bueno, por ahí tenemos el famoso gap, que a veces es muy difícil saber cuándo aparecieron las primeras células eucariontes, ¿no? Estas células que ya tienen un núcleo bien definido, que ya tiene otras formas. Algunos pues ya presentan hasta como esqueletos, como algunos foraminíferos o cuestiones así. No sabemos bien dónde aparecieron, ¿no? Pero pues hay registro de estas estructuras, pues ya prácticamente ya en el león previo al león del que ahorita vamos a hablar, que es el Fanerozoico, pero ya tenemos estructuras de este tipo ya en el Proterozoico. Y ya tenemos, digamos, en este león Proterozoico, previo al Fanerozoico, tenemos registro inclusive, creo que de los hongos más antiguos o estructuras miceliares acuáticas. Por ahí tenemos estructuras tipos de atomeas por ahí perdidas. Y sí, y digo eso de tipo porque en realidad es muy difícil a veces darle la afinidad de que sean en verdad representantes de grupos que vemos en la actualidad, ¿no? Bien pudieron ser otro tipo de estructuras que de forma convergente se parece a lo que vemos en la actualidad, ¿no? Y que por ahora lo veo muy difícil que podamos discernir, ¿no? Que si fueron o no fueron. Exactamente. No, o sea, tenemos a la forma nada más. Y bueno, ya que empezaste a mencionar nombres como Proterozoico y así, vamos a pedirle un favor a la audiencia, que es saquen su tabla cronoestratigráfica, porque va a ser mucho más fácil si la tienen a la mano. Y vamos a dividir la historia de la Tierra básicamente en precámbrico y fanerozoico, ¿no? Que me da mucha risa porque es todo como centrado en nosotros. Decimos fanerozoico, pero en realidad fue una fracción muy pequeña. Todo lo que hemos contado hasta ahora pertenece al precámbrico, pero el precámbrico es como un nombre es como todo antes del fanerozoico, básicamente. El precámbrico está dividido en el arcaico y en el proterozoico. Bueno, antes del arcaico está el ádico, ¿no? Donde está como todo este bombardeo y está así todo como un desastre. Pero donde estamos hablando es como arcaico, proterozoico, y ya podemos hablar de Ediacara hacia el final de proterozoico. ¿Por qué es tan famoso Ediacara? ¿Por qué es tan importante? Porque estábamos hablando, digamos, cuando empezamos a hablar de los estromatolitos, hablamos como de bacterias, de procariontes. Después hablamos de eucariontes. Cuando estamos hablando ya cerca de este periodo, estamos hablando de organismos eucariontes multicelulares en algunos casos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a, digamos, a la biota de
de Ediacara en sí, sino a las biotas que están asociadas a Ediacara, como la famosa biota de Dochantú, que es muy famosa porque en esta localidades que se encuentran en China, que tiene, pues es prácticamente el ediacariano, que hay que tener unos 635 millones de años, se encontraron estructuras que parecen ser embriones fósiles, que es algo que pues te vuela la cabeza, ¿no? Imaginar cómo se pueden preservar embriones. Y es una discusión súper fuerte. Cuando salió el artículo, le voló la cabeza a mucha gente. El artículo salió en la revista Nature, por Xiao, un paleontólogo, y por Andrew Knoll. Fueron los dos paleontólogos que publicaron este trabajo. Y ellos dijeron, en el precámbrico tenemos embriones que parecen ser de plantas o de algas y animales. Y dices, wow. Y empiezan a ver los paleontólogos todos estos fósiles y así impresionados. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Pues lo que ocurre con los científicos, que siempre somos bien peleoneros, y empezaron a salir, no, yo no les creo, seguramente son bacterias sulfurosas gigantes. Y ponen ahí un ejemplo de algunas bacterias gigantes que hay en México, que se presentan en acomodos similares, ¿no?, a estos como embrioncitos. Luego otros dicen, no, tú estás equivocado, no se trata de esos, se trata de un grupo que está emparentado con los animales, que se llaman los holozoos. ¿Y qué son los holozoos? Pues son animales, bueno, son organismos parecidos a los animales, pero muy cercanos a los hongos. Sí, una cosa muy, muy rara, que son los ictiosporios, ¿no? Que son como unos organismos eucariontes que forman como unas especies de agregados, que tienen división celular sin que la célula crezca, que se llama palitomía. Crecen y parecen como mini embriones, ¿no? Entonces dicen, fíjense, eso sí coincide, porque quiere decir que las bases del árbol de los animales están en el ediacariano, ¿no? Ya todo tiene sentido. Pero ¿qué es lo que pasa también? Y eso tú lo sabes muy bien, Juanmas. ¿Qué otros organismos se cree que encontraron por ahí? Esponjas también. Exactamente, que también, justo también en esas mismas edades, aparece se me olvidó el nombre, tú te lo sabes, de esta que no sabemos si es esponja o no. Uy, hay varios, porque está Eoseatispongia Kiania, porque hay unas cosas que parecen como esponjas, pero yo no le veo cara de esponjas, parecen amebas. Bueno, pero son las propuestas, ¿no?, que aparecen. Esa es una. Y eso es en cuanto a estos embrioncitos que están discutiéndose, aunque en la actualidad la discusión sí va a que parecen que son embriones, aunque pues va a seguir esta discusión por muchísimo tiempo más, ¿no? Pero bueno, vamos en cuanto a otros organismos que se han encontrado en estas edades, unas cosas misteriosas que también aparecen desde antes del precámbrico, que se llaman acritárcadas, que son la cosa más rara del mundo, que se obtienen a través de técnicas que digamos que diferentes, digamos, a las láminas del gas, sino que es algo que viene con las técnicas de la palinología, que es disolver las rocas en ácidos, y que quedan como restos orgánicos, así como cascaritas y demás, quedan estas como coberturas que pues muchos piensan, dicen, ¿y si estas son evidencias de estructuras de resistencia de animales o de protistas que estaban aquí perdidos también? Sí, porque en ese caso nos atrasaría mucho el origen de protistas, ¿no? Y de animales. Exacto. En caso de que sean animales. Exactamente. Y la otra, que es otra de las líneas que hacen los paleontólogos, que dicen, que los paleontólogos solo si encuentran un fósil trabajan, ¿no? También los paleontólogos se auxilian mucho de la geoquímica, porque también para rocas de esas edades se encuentra el 24 isopropilcolestano, ¿no? Ajá. Se pensaba que solo estaba presente en las esponjas, ¿no? Sí. Y que por lo tanto el reloj de origen de las esponjas pues se extendía cada vez un poquito más abajo, ¿no? Y como que todo sonaba muy bonito, ¿no?, en los árboles. Sí, porque el reloj molecular te decía, bueno, deben haber animales hasta acá y posiblemente esponjas, pero no había fósiles, pero con los fósiles moleculares era como, sí puede haber esponjas, pero pues hay algas que también producen estos compuestos. Exacto. Y bueno, de ahí pues seguimos a lo siguiente, ¿no?
Que ahora sí, perdónenme audiencia, todo esto está en este margen que estamos llamando ediacárico o criogeniano, ¿no? Pero ahora sí vámonos al ediacárico y vamos a decir por qué le decimos ediacariano, ¿no? Le decimos ediacariano por una famosa biota que se llama la biota de Ediacara, ¿no? Que la biota original, bueno, la que se le ve el nombre está en Australia, ¿no? Hay unas montañas que se descubrieron, creo que a principios del siglo XX por Springs. Descubre esta famosa localidad y describe unos fósiles que están bien raros, porque parecen más huellas que un fósil corpóreo en sí, y son estructuras rarísimas. Y obviamente, pues, algo que pasaba mucho en la paleontología y que sigue pasando, que utilizamos uno de los principios que se llama actualismo biológico. Le trató de buscar parecido en cosas que vemos en la actualidad, ¿no? Y pues, ¿con qué lo relacionó? Pues con unas medusas ahí medio raras y demás. Y por ahí, y de hecho se pensaba por mucho tiempo que esto seguía siendo cámbrico, ¿no? Ya hasta añitos después se descubrió que era más antiguo, ¿no? Todas estas formas rarísimas, que no me imagino, no sé si tú también sabes muchísimo más de esto, Juan, más, creo que nos puedes hasta ayudar a describirlas, que yo no puedo describirlas así con palabras, simplemente. Uh-huh. Estábamos hablando de los fractales, estos organismos rangeomorfos. Sí. Lo que me gusta es la geometría, ¿no? Cómo son fractales, básicamente. Parecen como una planta, básicamente, o como ¿cómo se llaman? Sepals. Las plumas de mar, sí. Las plumas de mar, si han visto, busquen en Google una pluma de mar, más o menos como eso, si yo tuviera que compararlo con algo que existe hoy en día, pero hagan en cuenta como una cebolla, algo que está así como metido, pero sale como una fronda que tiene una simetría fractal. Fractal es que tú te acercas a una de las ramas y dentro de la rama hay como ramas más chiquitas que se parecen, entonces es así como hacia el infinito. Así yo definiría un rangeomorfo. No, y sí, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Porque luego yo iba a cometer el error de definir, digamos, a todos los organismos de Ediacara como biota de Ediacara, que luego decimos eso, ¿no? Pero cuando decimos biota de Ediacara nos referimos a los rangeomorfos, que estos que parecen estructuras fractales, a los que son más como bilaterales, que son esas estructuras como Scriginia, que aparecen ¿cómo se llama? Como pluma del mar, y que están divididos como en dos partes. Estructuras como Dickinsonia, ¿no? Que es maravilloso. Igual, que es como una bolita que está dividida por la mitad, y además está como dividido en tiene como una, no sé cómo describirlo, es como una galleta mal cortada, no sé. No me encuentro definición. Como una concha o pan dulce, porque también nos escucha gente de Argentina, entonces va a pensar otra cosa. Una conchilla en México. A veces yo lo he visto descrito como un trilobite sin cefalón y sin patas. Eso está interesante, ¿no? Porque además, algo que ha salido, no tan reciente, es de que han encontrado asociado ignofósiles, es decir, huellas que se movía, y se ve bien bonito porque son como si fueran fantasmitas ahí en el caminito, ¿no? Están los ignofósiles asociados a Dickinsonia, lo cual nos habla de que tenía movimiento, que uh-huh. Posiblemente sí lo podríamos considerar bilateral, y que por ahí hubo un artículo también de hace unos años que igual encontraron ciertos tipos de esteroides, no me acuerdo ahorita uh-huh. cuáles en específico. Sí, en general colestanos, ¿no? Pero indicaba como presencia animal. Exactamente, que por ahí hay un paleontólogo que siempre las lleva de contrarias, que dice, fíjense que eso también los tienen los hongos, no solo los animales. Entonces pues nos mete ruido esto. Sí, no es Retalac. Es Retalac, que es un paleontólogo, edafólogo brillante la verdad. Sí, y muy famoso porque siempre lleva la contraria. Sí. Y bueno, ya estamos aquí en Ediacariano hablando con estos animales que además dije animales, pero la verdad es que no se sabe. Y dijiste biota, cuando hablamos de biota hablamos como de todo, ¿no? Pero ¿hay animales que estén así como estos son animales?
Pues mira, en el caso de Dickinsonia, pues yo le voy a que sí, sobre todo por el movimiento que están los signofósiles asociados, ¿no? Las trazas, el caminito, el rastro. Eso sí es como una característica un poquito más de animales, ¿no? ¿Qué otro animal hay en Ediacara? Pues tú los conocerás también mejor. Tú conoces a uno que se llama Tribolozoa, no, el que parece también esponjita. Sí, pues está aquí Tectardis, que ya es como posiblemente una esponja. Ahí está. Y también había uno que hace poco se describió como un Lofotrocosó, pero no me acuerdo el nombre. Es uno que parece como un alien, es como cabeza de alien, pero no me acuerdo el nombre. El que parece cabeza de aliencito. Ahorita me acuerdo. Ahorita trato de recordar, ¿no? Lo que sí es que hay uno muy famoso que se llama Claudina. Claudina es el que nos va a marcar el final de este periodo del Ediacárico, es el que marca el límite de Ediacara con el Cámbrico, ¿no? Y el inicio del Fanerozoico. Y ese tiene una peculiaridad muy, muy padre, y es que presenta una especie de exoesqueleto, una testa. Y están bien bonitos, es una testita así chiquitita, ¿no? Y lo padre de este organismo, uno, es de que se han encontrado en México, tenemos en Sonora, muy abundantes. Y la otra es de que este organismo formaba arrecifes. Y es espectacular eso. Sí, vamos a ver así porque para el público, ¿por qué nos causa tanta emoción que hayan arrecifes? Que se formen arrecifes. Ok, esa es buena pregunta, ¿no? Porque un arrecife no solo es el agregado de una especie. Tú dices arrecife de coral, piensas que solo es el coral. Una vez que se forman estas bioconstrucciones grandototas, ¿qué está formando? Un montón de microambientes donde se van a asociar más y más organismos, van a generar más espacios, más nichos, y generalmente apoyan a que haya más diversidad. Entonces es un propulsor, como un gatillo generador de diversidad, la aparición de estos arrecifes, ¿no? Porque también ese luego es una dificultad que tenemos los paleontólogos, que digamos, yo estudio briozoos, estudio esponjas, pero en realidad los organismos nunca viven solos, viven acompañados de montones de otros organismos, y tanto afuera como dentro, ¿no? Todos sus simbiontes, y a veces toda esa historia se nos queda de lado, ¿no? Pero pues de alguna forma tenemos que ir generando nuestras historias. Sí, poco a poco, pero sí, me llamaba la atención mencionar esto de los corales, porque tenemos como nuestra visión muy centrada en los últimos años, porque bueno, vivimos poco tiempo, entonces no tenemos como esta visión del tiempo profundo, y pensamos arrecifes de corales como es como lo más. Ahorita sí es lo más, pero no fueron los primeros ni los únicos que forman arrecifes. No. Y bueno, aquí ya marcamos como una transición, que ya estuve viendo que nos vamos a quedar en el Cámbrico por cómo vamos, pero empieza Claudina, muy común, y ya empezamos una nueva etapa en la historia de la Tierra, que ahora sí es el Fanerozoico. Hola. Ay. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Sí, el Fanerozoico es espectacular, ¿no? Bueno, es espectacular toda la historia de la vida de la Tierra, perdón. Yo le voy a decir espectacular absolutamente a todo lo de lo que estemos platicando, ¿no? Empecemos, digamos, yo creo con el nombre de Fanerozoico, ¿no? Que Fanerozoico, a lo que hace referencia el nombre, es a vida visible, zoico de vida y fanero de visible, ¿no? Entonces, antiguamente se pensaba que cuando encontraban un fósil en capas, digamos, en capas geológicas muy, muy antiguas, decían, esto es cámbrico. ¿Por qué? Porque se ve, ya hay fósiles, ya hay trilobites, ya hay estas formas acá medio extrañas, ¿no? Y empezamos justamente con el primer periodo, que es el famoso periodo cámbrico. Que es, yo me quedé ahí después de las clases de Fanerozoico. Bueno, yo aquí me quedo, continúen con el curso, me quedo en el Cámbrico. ¿Y por qué es tan importante el Cámbrico?
Ay, mira, el cámbrico se puede atacar de muchísimas maneras. Un problema también es que, vamos, yo soy paleontólogo de animales, creo que en tu caso también, y entonces estamos como muy sesgados a esto, ¿no? A lo mejor para los botánicos no es importante el cámbrico, pues porque no está asociado a las radiaciones de organismos fotosintéticos, pero en el caso de los animales, es el momento donde radian, donde aparecen montones y montones de formas animales. Prácticamente la mayoría de las que vemos actualmente aparecen en este periodo. Ya no sé si puede decir de una manera súbita, porque decimos súbito, pero nos estamos refiriendo a millones de años, ¿no? Pero aparecen en este momento varios grupos de animales, inclusive grupos que no podemos asociar con grupos actuales, grupos sumamente extraños. Y eso, déjame hacerlo como comentario. Hoy vi un tuit, ¿no? Dice que en el Cámbrico hay 3 tipos de animales, ¿no? Los que vemos en la actualidad, los que sabemos, los trilobites, y los que no sabemos qué son. Son los 3 grupos de animales que hay en el Cámbrico. Sí, eso te reduce la taxonomía un montón. Es como, sí, lo que sabemos, trilobites, y lo que no sabemos. Sabemos, exactamente. Sí, eso es una de las cosas que creo que a mí me llamó mucho la atención, porque es con esto del gradualismo y así, yo siempre esperaba que, bueno, los diferentes filas fueron apareciendo como poco a poco, pero de repente llegas y te dicen, no, todo apareció, o casi todo apareció en el Cámbrico, como pum. Y eso fue una de las cosas que me volaron la cabeza. Y la otra cosa es el hecho de que hayan grupos como en fila, en este caso, que se extingan. Y una de las, creo que los pilares de esa explotada de mente en el curso fue este artículo de Stephen Jay Gould, La historia de la vida en la Tierra, y donde pone este árbol filogenético donde abajo hay muchas ramas que no llegan hasta arriba, muchas ramas extintas. Y esto de la idea de qué pasaría si retrocedemos la historia de la vida en la Tierra, ¿se extinguirían los mismos grupos o llegaríamos hasta acá igual como estamos, o qué? Convergencia y emergencia y todas estas cosas, creo que fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Sí, esta parte, la verdad, a mí, mira, esta también es una razón que no mencioné por las que estudio Briozoos, el Cámbrico. Por una razón, porque los Briozoos es digamos, como el único grupo esqueletal de esos grandes grupos de organismos que tienen esqueleto, que no tiene representantes en el Cámbrico. Y eso, pues, yo creo que también fue una de las razones para estudiarlo. Y el Cámbrico, justo para de esta lectura que hablas de Gould, creo que es muy importante mencionar la obra magna. Yo creo que es lo que hace que todos nos aficionemos con el Cámbrico, que es La vida maravillosa. Uh-huh. Que es un libro fantástico, que por ahí en Twitter tuve una discusión fuerte, porque puse que todo estudiante de paleontología debería leer Vida maravillosa, y ahí hubo un peleadero que decían que ya estaba muy quedado atrás el libro, pero yo no lo considero así, ¿no? Se hace un libro maravilloso. Sí, y es un libro clásico también a estas alturas de la vida. Y con Gould es interesante porque hace poco, bueno, todavía no lo terminé, este libro de La idea peligrosa lo escribió Daniel Dennett. No sé si lo conoces, este libro, A Dangerous Idea. Conozco el libro nada más. Darwin, Dangerous Idea. La idea peligrosa de Darwin, de Daniel Dennett, porque él empieza así como a criticar darle a todo el mundo, y de repente es como, sí, chido. Pero de repente le empieza a caer a Gould y yo, ¿qué está haciendo? Déjenlo. Como atacarlo así. Entonces creo que sí ha tenido mucha crítica en algunas cosas, pero no sé, la pasión con la que él transmitía las ideas, creo que y al público en general me gusta. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto, en The Wonderful Life y esta visión del Cámbrico. Otra de las cosas es que los fósiles del Cámbrico ya se conocían, o sea, esos grupos extintos, pero fue hasta que se reinterpretó el registro fósil que tuvimos este cambio en el Cámbrico. Es muy importante, no solamente es muy importante, sino que es uno de los eventos más sorprendentes de la historia de la vida. Otra vez, nuestro sesgo hacia animales, pero eso de la reinterpretación me gustó mucho. Los fósiles están ahí y es hasta que
cambia tu forma de verlos hasta que hay como nuevas herramientas para verlos que cambia pues tu visión de la vida, ¿no? Exacto. Y justo eso es la clave de Vida Maravillosa, es lo que nos cuenta, ¿no? La famosa historia de Charles Doolittle Walcott, que fue quien descubrió esta localidad, que es maravillosa la historia, la cuento rapidísimo, perdón, pero va la historia de Doolittle Walcott, porque me fascina y es para animar a todos, porque Walcott era pues una persona que no estudió más que tuvo sus estudios básicos y pero pues por ahí tuvo la oportunidad de trabajar en el Smithsonian, y por ahí Gould rescata su carta con la que solicita trabajar y dice yo simplemente quiero trabajar y cumplir en este trabajo, y quisiera hacer de esto el trabajo de mi vida, ¿no? Y entró de ayudante y fue escalando hasta que se hizo director de la Smithsonian, y encontró unos ejemplares de Burrell Shell, creo que en la colección, vio que procedían de Canadá y dijo, quiero ir a encontrar estos fósiles. Se embarcó en esta tarea, creo que en el año de 1909, fue a la localidad, llegó y no encontraba nada, y hasta poquito después encuentra uno de estos fósiles, se le acabó el dinero prácticamente, pero ya pudo regresar más adelante y describir muchos de estos fósiles. Describió a un camaroncito que por ahí había, que le puso Anomalocaris, describió ahí a una medusita que se llamaba Petoya, describió varias cositas ahí raras, describió a Opavinia, una cosa que parecía marciano, pero él le vio también cara de camarón o de trilobite, describió a Marela, que es una de mis favoritas, también la escribió como algo ahí, como un... No me acuerdo qué le puso, pero... Creo que todo le puso trilobito, artrópodo y ya. Cosas que los trató de asociar con cosas que existían en la actualidad. Pero no fue hasta los años 70, 60, 70 que aparecen personajes maravillosos en la historia de la paleontología, que actualmente son paleontólogos muy reconocidos, que es Simon Conway Morris y Derek Briggs, que fueron estudiantes de doctorado de Harry Whittington y fueron quienes se dieron a la tarea de redescribir esta biota, y la describieron de una forma muy valiente, atreviéndose a decir, estos son organismos que no existen en la actualidad. Y hay una de las cosas más maravillosas que todos recordamos y que tiene que ver con el nombre de mi página de divulgación de la ciencia, que es el famoso Anomalocaris que describió Briggs, o una cosa rarísima, un gusanito con espinas que le pusieron alucigenia, porque pues prácticamente era una alucinación ver ese fósil que le describió Simon Conway Morris, ¿no? Y entonces esta reinterpretación nos hizo pensar que a lo mejor la vida animal había sido mucho más grande en un principio y después se fue reduciendo a lo largo del tiempo geológico, ¿no? Es decir, nos volteaba el árbol de la vida, así de fuerte es el Cámbrico. Con toda esa diversidad antes y que ya no... Sí, ese fue un cambio, todavía siento en el cerebro ese... hay cosas que pueden ser no como te las dijeron. Y bueno, ya asumiendo que no vamos a pasar del Cámbrico, pues ya nos podemos detener un poquito en Anomalocaris, en esta historia de esta quimera, básicamente, ¿no? Anomalocaris, que el nombre es camarón raro, así Anomalocaris, camarón raro, pero ¿nos cuentas un poquito de cómo fue la historia de Anomalocaris? Sí, y es chistosa la historia porque creo que está basada en tres fósiles distintos. Uno que parecía un camaroncito literal, parecía un camaroncito, que es el original en Anomalocaris, que por ahí hay una famosa ilustración donde aparece toda la biota de Burrell Shell y aparece este camaroncito ahí flotando. En esta misma ilustración aparecen unas medusas que venían de Petoya, ¿no? Que era un circulito ahí medio raro que veían. Y por ahí creo que había otras partes más, ¿no? El chiste fue cuando encontraron un fósil donde estaba asociado Petoya junto con este camarón. Y se dieron cuenta que Petoya no era una medusa, sino que era la boca, y ese camarón no era un camarón, sino que eran los apéndices orales de este organismo. Y ahí es donde surge Anomalocaris, descrito por Derek Briggs. Sí, es una historia maravillosa, la quimera. Tiene apéndices de camarón, boca de medusa y cuerpo de langosta. Sí, ¿no? Y
y lo que ha despertado después todo este grupo, porque tiene una boca en forma de circulito llenas de placas, ¿no? A este grupo, justo por tener esta boca, le llamamos radiodontos. Y de ahí ya no solo se encontraron Nomalocaris, se encontraron montones de géneros de estos organismos con la boca circular y apéndice, como los úrtidos, como Tamisiocaris borealis, que es espectacular, que fue encontrado en una localidad del Cámbrico que se encuentra en Groenlandia, que se llama Sirius Passet, que es un poquito más antigua que Burger Shell. Y en esta localidad encontraron un anomalocárido gigante, y que además tenía en esos apéndices tipo camaroncito, que son los apéndices orales, tenía como peinecitos, y se dieron cuenta que era un filtrador. O sea, una ballena, básicamente. Una ballena en el Cámbrico, y decías, wow, bueno, algo que tenía el mismo nicho que una ballena. Ajá, la función. Por decirlo. Exactamente. Sí, porque algún purista de la cladística va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, exactamente. Sí, y bueno, cuando dices gigante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que está cerca de los 2 metros. Por ahí creo, o si no es un poquito más chico, porque hay otro que es el más grande, creo que es el de Marruecos, y creo que es algo como Agiopcarix o algo así, pero es de Marruecos, el más grande de esta famosa localidad de Fensuota, pero eso ya es ordovícico. Uh-huh. Y me parece importante porque de los fósiles uno siempre se los imagina como cosas bien grandotas, ¿no? Como cuando ves la portada de Wonderful Life, ves así como, pero cosas muy grandes, pero la mayoría de los organismos, al menos yo que he visto de las esponjas, son unas cositas así bien chiquititas. Entonces ahí tener un anomalocárido de 2 metros sí era un gigante. Incluso para nuestros estándares, si tú ves un animal de 2 metros sí es como grande. En ese tiempo era mucho más, ¿no? Era un gigante sin duda. Sí, te iba a decir, y lo cual, ese tamaño, también, ya saben cómo somos los paleontólogos y los científicos. ¿Qué pasó? Pues que hubo una discusión muy grande, porque empezó, oye, estaba muy grandote, ¿qué hacía? ¿De qué se alimentaba? Y pues lo que pasaba es que a Nomalocaris lo hicieron el famoso culpable de las mordidas de los trilobites, porque justo en el Cámbrico algo que pasaba es que encontraban muchos trilobites enteros y trilobites mordidos, y con una mordida en forma de M, y así como que sacaba de onda, ¿por qué tiene esta mordida? ¿A quién se lo pudo haber hecho? Y fue algo que también a partir de experimentos recrearon la boca de Nomalocaris, y pues notaron que este patrón de mordida podría venir de una boca de este tipo circular. Pero hubo paleontólogos que dijeron, no, eso no es cierto, por una razón, porque como está lleno de dientecitos este circulito, si mordiera un trilobite se rompe la boca. Y además, no piensen que los trilobites todos eran igualitos. Había unos trilobites que parecían Terminator, que parecían no sé qué cosa. Tenían adornos a más no poder, ¿no? O sea, montones de ornamentaciones, espinas, y decía, pues no, se va a romper los dientes el pobre Nomalocaris. Y este paleontólogo que se llama Whitey Hagadon, él propuso una idea y empezó a decir, no, fíjense que Nomalocaris no era un depredador, sino que se trataba de un gran organismo filtrador o algo así. Dice, por ejemplo, las ballenas. ¿Por qué? Porque es el animal más grande que tenemos ahí. ¿Cuál es el animal más grande que existe en la actualidad? La ballena. Y por lo tanto, un nicho igualito sería, digamos, Nomalocaris, que es un animal grande, podría cumplir el mismo nicho. Y el otro caso que ponía es que, por ejemplo, decía, es que fíjense en las poblaciones de cangrejos. A los estudiantes de biología, una práctica común de la materia de ecología es ir a capturar cangrejos a la playa. Y ahí va uno con su cubeta a capturarlos y luego a liberarlos y a capturar y recapturar y demás, ¿no? Y estarlos contando. Pero cuando estamos viendo los cangrejos, muchos les faltan pedazos, están mordidos, están heridos, y muchos de esos no son por depredadores, son por peleas, porque se cayó, por accidentes que les pasan a los cangrejos en vida. Y entonces Whitey decía, pues a lo mejor los trilobites igual, son heridas que se hacían entre ellos o caídas o demás, no necesariamente se tienen que asociar a un depredador, ¿no? Bueno, esas ideas de Whitey, pues la verdad no tuvieron, yo creo que ya no fueron fuertes. Actualmente creo que sí consideramos a los anomalocáridos como los depredadores, así como los top depredadores del Cámbrico. Bueno, y entonces al final la mordida esta de M de los trilobitos sí era un anomalocárido, ¿en eso se quedó?
en eso actualmente se quedó. Sí. Bueno, hasta que alguien más venga y diga, no es cierto, porque miren aquí. No, y ya vino hace una semana un colega tuyo de allá de Canadá, presentó un artículo en Paleobiology este mes, y él describió unos apéndices, pero los describió bien bonito, porque describió estos apéndices orales de los grupos radiodontos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú ves a los cangrejos dices, tiene esta forma de patas. Cuando ves una cucaracha, tiene esta forma de patas. Cuando ves un grillo, tiene esta forma de patas. Los artrópodos se diferencian, pero a montones, por las patas. ¿Qué pasa con los anomalocáridos? Los anomalocáridos no tienen patas, no tienen nada. Entonces, ¿qué es lo que los hace que generen esta gran diversidad? Los apéndices de la boca. Y entonces es una cosa brutal lo que es, digamos, lo que son las patas a los insectos, son los apéndices orales a los radiodontos. Corre, ven, súmate a la biozona. ¿Nos cuentas un poquito, ya que tocamos esto de la mordida del Anomalocaris, sobre tu página y sobre tu pasión esta con divulgar? Primero, háblanos de la mordida del Anomalocaris. Bueno, el proyecto de la mordida del Anomalocaris, la verdad, surgió a final de la carrera de biología. Yo la verdad estaba siempre me ha gustado estar compartiendo cualquier cosa de la que me entero, me gusta compartirla y demás. Primero inicié una página ahí medio rara que se llama Paleontología y otras cosas, no pegó, y después me junté con mis amigos, con mis compañeros de generación, con un amigo que se llama César Augusto Espinosa Campuzano. Me empecé a platicar y dijimos, no, vamos a hacer una página de paleontología, y estábamos como buscando nombres, no, que la cueva del T-Rex, no, que esto y lo otro, y digo, no, pero es que tiene que ser de invertebrados. Yo decía, no, es que siempre se habla de dinosaurios y demás, tiene que ser de paleontología e invertebrados, y estábamos entre la cueva de Opavinia o algo así, y se nos ocurrió la mordida del Anomalocaris. Dijimos, no, esa suena bien, y nos fuimos por la mordida del Anomalocaris. Y iniciamos el proyecto, empezamos como una página de memes en esos tiempos de los años de 2012, ya la página ya para los 10 años. Empezamos compartiendo pues cosas que nos divertían, noticias, cosas curiosas, sin saber nada de divulgación de la ciencia. Después pues se fueron agregando muchas personas, una persona que prácticamente hizo que la página sobreviviera por mucho tiempo, que es Gabriela Pineda Salgado. Impresionante, con ella organizamos, con ella nos lo tomamos muy en serio, dijimos esto va a ser dedicado a invertebrados, empezamos a generar hashtags, a seguir hashtags como el Mollusk Monday, para hablar de moluscos todos los lunes, hablar de gusanos todos los miércoles, hablar de trilobites todos los martes, publicar una localidad fósil cada semana siempre distinta, hablar de biografías de paleontólogos latinoamericanos, y empezamos así, y la verdad sin saber mucho de divulgación, la verdad lo fuimos aprendiendo a la mala. Fuimos aprendiendo acerca de derechos, fuimos aprendiendo de cómo acercarnos al público, fuimos tomando cursos, fuimos aprendiendo redacción, y poquito a poquito fuimos generando una comunidad que es maravillosa, con gente de toda Latinoamérica que están interesados en invertebrados, porque eso sí es una página que está completamente abocada a promocionar estudios de invertebrados fósiles, y que actualmente pues tiene mucho más gente que también nos está ayudando, como Ana Karen Mendoza Maya, ¿no?, que también nos ha ayudado un montón generando contenido para la página. Sí, que ella es otra fanática del Cámbrico también. Sí. Le voy a escribir para que venga acá a contarnos más sobre el Cámbrico. Y sí, lo que dices es cierto, porque nosotros también, como que uno empieza con muchas ganas pero sin saber nada, ya uno se lanza y va aprendiendo como en el camino. Y bueno, entonces si te quieren agregar y buscar la mordida de la Anomalocaris, estás en Facebook y en Twitter también, ¿no? Los he visto.
Sí, y en Instagram, que es donde creo que le estamos metiendo más ganas en estos últimos tiempos. Oh, yo no lo sigo en Instagram, ahorita voy. Y como a mordida del Anomalocaris, así está en todos lados. Sí, la mordida del Anomalocaris o mordida del Anomalocaris, así le van a encontrar. Perfecto, entonces para noticias. Y como ven, fracasamos en nuestro challenge, solo llegamos hasta el Cámbrico. Entonces todavía tengo otra ronda con Sergio porque vamos a hablar de briozoos, que es como su especialidad. Pero por ahora nos quedamos en el Cámbrico básicamente y en lo maravilloso que es y básicamente transmitirles esta emoción. Es lo que quería con este episodio y tener una excusa para traer a Sergio para que lo conocieran. Y bueno, vas a volver, pero un último así mensaje para esta sesión. Lean el libro de Gould, La vida maravillosa. No se van a arrepentir. Léanlo, se los recomiendo no solo a cualquier estudiante interesado en paleontología, a cualquier biólogo. Les va a abrir un mundo de preguntas y estoy seguro que les va a marcar mucho de su carrera más adelante. Ok, y si yo no soy biólogo y me da miedo, ¿puedo leerlo o mejor no? Gould es la mejor forma de saber de biología sin ser biólogo, y eso lo tengo bien comprobado. He hablado con economistas, con abogados, que les fascina Gould porque tiene una forma de manejar el lenguaje, sus ejemplos basados en películas. Se los recomiendo mucho. Perfecto, ese es un buen mensaje de despedida. Bueno, entonces seguiremos con Sergio, pero por ahora quédense con esto del Cámbrico. Y pues fracasamos, pero ya me lo veía venir, la verdad. El Cámbrico, vamos a tardar ahí un buen rato. Bueno, entonces eso fue la Biozona. Yo soy el Juamas. Yo soy Sergio. Y esto fue la Biozona. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos.